Bien, con nosotros Esteban Delgado. Esteban sabe que es punto fijo aquí en Teledebate. Oh, sí. ¿Cómo estamos, Esteban? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Año nuevo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, iniciando el año ahí. Bueno, ustedes labores. Esteban, aparte de un destacado economista, bueno, es un director de Relaciones Públicas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad. Y ese es un tema que es siempre permanente. El sistema eléctrico ahora mismo, Esteban, está girando básicamente de un tiempo a esta parte alrededor de Punta Catalina, ¿eh? Entonces, ya las plantas de Punta Catalina están operando a plena capacidad. La unidad número 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina está operando a plena capacidad y ya bajo la administración del Estado. La unidad número 2 sigue todavía en pruebas, pero está aportando al sistema de manera intermitente entre 200 y 250 megavatios. Incluso la semana pasada fue colocada a prueba máxima y se llegó a producir 376 megavatios para probar su capacidad máxima. Se tiene entendido que entre finales de este mes y principios de febrero ya esa unidad número 2 también va a pasar a ser entregada al Estado Dominicano para proceder con la inauguración de esa planta. Cuando eso ocurra, ¿cuál va a ser el aporte permanente de Punta Catalina? Cuando eso ocurra, el aporte permanente de Punta Catalina va a oscilar entre los 680 y 700 megavatios. 680 y 700 megavatios. La Punta Catalina tiene una capacidad bruta de 752 megavatios, pero la capacidad neta en libros es de 674 megavatios, pero la planta va a aportar de manera neta más de 674 megavatios, va a aportar entre 680 y 350, posiblemente, 680 y 700, entre las dos. Y en ocasiones puede que supere los 700 megavatios, pero en términos promedios sería más o menos esa cantidad. Pero para que ustedes tengan una idea, eso representa, don Mario, casi un tercio de la demanda normal de electricidad en el país. O sea que prácticamente casi el 33% de la demanda va a estar cubierta por la planta. Sí, así es. Por las dos plantas. Por las dos plantas. Eso, me imagino que eso va a reducir de manera significativa el subsidio del Estado Dominicano. De manera significativa reduce el subsidio y reduce también el costo de generación en el mercado spot. Cuando el mercado spot de manera regular tiene un costo de alrededor de 15 a 16 centavos de dólar el kilovatio hora, que es el precio al que compran las distribuidoras a las empresas generadoras en el mercado spot. Cuando Punta Catalina, la unidad número 1, está en servicio, solamente la unidad número 1 presiona el precio del mercado spot por debajo de los 12 centavos de dólar, por debajo de los 10 centavos de dólar en ocasiones. Por lo tanto, cuando esté operando de manera constante las dos unidades, aportando 700 megavatios, entonces tendremos que el mercado spot se va a colocar por debajo o en promedio en 10 centavos de dólar el kilovatio hora, lo cual implicará una reducción considerable de las pérdidas de las distribuidoras por el costo de energía y al mismo tiempo entonces reducirá lo que el gobierno le pasa a las distribuidoras en forma de subsidio para cubrir esas pérdidas. Entonces ese ahorro es un ahorro muy importante que puede llegar a representar el 50% de lo que gasta hoy día el gobierno en subsidio eléctrico, porque sería un ahorro de alrededor de 400 millones de dólares al año. Que se puede ahorrar entonces al Estado Dominicano. Que se puede ahorrar el Estado Dominicano. Eso, a lo cual habría que agregarle el ingreso que va a generar la planta como empresa operadora, que se estima en 240 millones de dólares, 250 millones de dólares al año, que es un ingreso que va a recibir el Estado mientras sea de su propiedad, que entonces cuando usted lo suma, un ahorro de 400 millones de dólares más un ingreso de alrededor de 250 millones de dólares, serían 650 millones de dólares en un año. Y esa es la proyección que hay, tomando en cuenta los precios actuales del carbón mineral y el aporte, la producción regular de esa planta. Otra cosa, fíjate, se han producido algunos apagones. Entonces, mucha gente hay una inquietud de decir, bueno, cuando ya estén operando a plena capacidad las dos plantas de Punta Catalina, podemos decir que los apagones van a ser historia.
Bueno, en los circuitos 24 horas, don Mario, los apagones van a ser historia, porque nosotros tenemos circuitos 24 horas que en ocasiones sufren interrupciones por situaciones de fallas, por situaciones de déficit que se pueden producir en determinados momentos. La presencia de Punta Catalina en el sistema va a consolidar la eficiencia en los servicios 24 horas y al mismo tiempo va a permitir que haya mayor cantidad de horas de servicio en los sectores que no son de 24 horas todavía, pero que están en proceso de rehabilitación. En materia de generación, se puede decir que la gestión gubernamental de los últimos 7 años y medio, 8 años, ha sido bastante exitosa, porque de un lado tenemos que ya está lista la generadora Punta Catalina, que va a operar con carbón mineral, un combustible no dependiente del petróleo y mucho más barato, con un aporte de 700 megavatios. De otro lado, hemos visto cómo se han agilizado y puesto en funcionamiento proyectos de energía renovable, que han pasado de una capacidad de 33 megavatios en el año 2012 a 610 megavatios al cierre de este año. Hoy día hay una capacidad instalada de 500 megavatios de energía renovable, o sea, de energía fotovoltaica. ¿Qué por ciento es esa? Como el 25% por lo menos. Sería más o menos un 20-22%. 20-22%. Entonces, ¿ya llegamos al techo o todavía hay? No, todavía hay potencial para seguir incrementándolo. La idea es que tal vez lleguemos a tener o llegar a tener una capacidad instalada de por lo menos un 30% de energía renovable. Hoy día se habrá llegado al término de este año a un 22% de energía renovable. Entonces, a eso hay que agregarle también que ya están prácticamente listos los procesos de conversión a gas natural de varias plantas que operan en la región este del país. Entiéndase la compañía eléctrica San Pedro de Macorís, que conocemos como Collentris, que está convirtiéndose de full oil a gas natural con 300 megavatios. La planta Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que entre las dos producen 430 megavatios, también ya se están convirtiendo de full oil a gas natural. Esto implica entonces que se va a reducir aún más el costo de generación, porque estas plantas que hoy día operan con full oil dependiente del petróleo, van a vender la energía más barata a las distribuidoras porque van a operar con gas natural. Entonces, una reducción de los costos y un aumento de la oferta de generación permite decir que en materia de generación, por lo menos hasta este año ya hay una especie de suficiencia de energía a buen costo o a bajo costo y al mismo tiempo de manera permanente. Claro que hacia el futuro hay que seguir licitando para seguir contratando nueva generación porque el país va creciendo y la demanda va aumentando. Pero el principal reto que tienen las autoridades en la actualidad a partir de ahora es el que tiene que ver con la mejoría en cuanto a la rehabilitación de redes y la eficiencia de las empresas distribuidoras. Donde hay que invertir ahora de manera directa y de manera más enfática es en el área de distribución. Afortunadamente, vimos que el Congreso Nacional, a finales de este año, aprobó un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por $400 millones que se van a utilizar en rehabilitación de redes en las empresas distribuidoras. Y al mismo tiempo está en curso en el Congreso Nacional el conocimiento de un financiamiento mucho mayor de $600 millones concedido por el gobierno de China continental. Usted recordará que todavía está en proceso de conocimiento en el Congreso, que una vez se apruebe, entonces tendremos que para los próximos años habrá disponibles por lo menos $1.000 millones para invertirlos en distribución. Con lo cual entonces pudiéramos decir que llegaremos a una solución definitiva de eso es por parte del Estado, sin contar el sector privado. Eso es por parte del Estado, porque en materia de distribución la inversión tiene que ser por parte del Estado porque las distribuidoras son propiedad del Estado. En materia de generación, toda la inversión que se ha hecho en generación renovable ha sido inversión privada. La inversión estatal en generación, la única inversión estatal en generación es la de Punta Catalina. Y como usted sabe, el gobierno tiene la disposición de poner o de ofrecer al sector privado por lo menos el 50% de acciones de esa generación. Lo que ha hecho el gobierno es facilitar al sector privado la posibilidad de incrementar la inversión en generación, que es lo que se está haciendo en el este con la conversión a gas natural de varias plantas, pero al mismo tiempo se va a convocar a una licitación pública internacional para contratar nueva generación que ha de instalarse en la zona norte del país. Y esa nueva generación va a ser inversión completamente privada. Va a ser en la zona norte. Sí, se le va a dar prioridad a la oferta de inversión en la zona norte del país, porque como usted sabe, en la costa norte es donde menos capacidad de generación instalada hay. La zona norte es suplida en materia energética
porque nosotros tenemos un sistema nacional interconectado en el área eléctrica y gracias a las redes de transmisión se traslada energía de la parte sur de la isla hacia la parte norte. Sin embargo, lo ideal es que haya también capacidad de generación instalada en la parte norte para que haya una mayor calidad del voltaje, porque trasladar energía a través de redes de transmisión representa un mayor costo y al mismo tiempo puede afectar el voltaje en determinadas zonas del Cibao. Además, la zona norte en definitiva, pues, primero, prácticamente una mina de producción. Es la zona más productiva del país. La zona más productiva del país. Y por otro lado tiene un enorme potencial además por delante de desarrollo. Por ejemplo, el día que se acaba de rehabilitar el puerto de Manzanillo, creo que se va a dar un gran auge, sin lugar de duda, a todo el movimiento comercial. Sí, y todavía sin el puerto de Manzanillo, fíjese que hace un par de años, recuerdo, será un poco más de un año, que el gobernador del Banco Central hizo una exposición en la región del Cibao, en Santiago, hablando específicamente sobre el aporte económico de el Cibao, de las 14 provincias del Cibao. Y en resumidas cuentas, lo que él planteó ahí es que esas 14 provincias del Cibao representan alrededor del 40% de toda la economía de la República Dominicana. Entonces ya ahí usted se da cuenta del potencial económico que tiene esa zona del Cibao. Y entonces ese potencial económico debe ser más eficiente y mucho más efectivo y competitivo en la medida en que también haya mayor garantía de suministro de energía eléctrica constante. Además, ellos dieron a conocer recientemente precisamente su plan de desarrollo para la próxima década. Es un plan muy ambicioso. Ese plan involucra una inversión de 50 mil millones de pesos. Quiere decir que son gente que piensan en grande. Y hacia el futuro. Sí. Y siempre, durante todos estos años, pues ellos han estado haciendo proyectos de estos planes decenales, lo cual demuestra, en este caso, pues su capacidad de innovación, de emprendimiento y de sentido de progreso que tienen. Y yo creo que eso hay que respaldarlo precisamente dándole todo el apoyo, en este caso, pues necesario, y en el caso de la energía eléctrica es fundamental. Sí, porque la energía eléctrica es lo que motoriza el desarrollo económico y social de una nación. Fíjense que todo tiene como base el uso de la energía eléctrica. Y eso es... Sin energía no hay desarrollo. Sí, sin energía no hay eso desarrollo. Está claro. Sí. Bien, ahora la pregunta clave. ¿En qué medida tú has hablado ya de los beneficios económicos que va a recibir el Estado, lo que se va a ahorrar en subsidio, lo que va a ganar con las plantas de Punta Catalina, cuando se haga ya la reconversión a gas de estas plantas también en el este? Estamos hablando de mucho dinero. ¿En qué medida se van a beneficiar desde el punto de vista económico? En este caso, unas tarifas más económicas, pues los usuarios y sobre todo el sector industrial, que dice que uno de sus principales componentes de costo es precisamente el precio de la energía y que lo pagan mucho más elevado que otros países de la región, lo cual les resta competitividad. En términos generales, la reducción del costo de la energía va a beneficiar de manera directa a los industriales o al sector empresarial grande. Cuando digo al sector empresarial grande me refiero al hecho de que son los que se conocen o los que tienen la posibilidad de convertirse, y muchos de ellos ya están convertidos en usuarios no regulados. ¿Qué quiere decir usuarios no regulados? Que los usuarios no regulados le compran energía directamente a los generadores y no tienen la intervención ni no tienen el costo del intermediario, que es la distribuidora. Entonces, en la medida en que baja el costo de la energía, pues se reduce ese costo de la energía para los usuarios no regulados, que van a comprar energía también más barata porque va a haber menos dependencia del petróleo. O sea que de manera automática los sectores empresariales y comerciales del país van a tener una reducción considerable en sus costos de energía, los usuarios no regulados. No así los empresarios pequeños y medianos que todavía compran energía a través de las distribuidoras. Y todavía el gobierno no ha hecho un planteamiento acabado sobre qué va a pasar con la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque
por el momento lo que tenemos es una tarifa eléctrica subsidiada y lo que tenemos es un Estado que invierte dinero para cubrir el déficit. Inicialmente la presencia de Punta Catalina lo que va a hacer es permitir reducir el costo del déficit que invierte el gobierno en el subsidio, y esa reducción entonces puede ser reinvertida por el Estado en cualquier otra área social, quizás educación, salud, mejores servicios. El primer paso en este caso es equilibrar las finanzas del Estado dentro del sector eléctrico. Ese es el primer paso. Que no pierda dinero el Estado. Exactamente. Que no pierda el dinero el Estado, y cuando el Estado no pierde dinero, pues automáticamente se beneficia a la población, porque ese dinero hay que invertirlo en el país, en la sociedad. Ahora, en cuanto a reducción de la tarifa de manera específica, habría que esperar a que haya un equilibrio entre la eficiencia de las distribuidoras, suficiente eficiencia de las distribuidoras, no solo de reducir sus pérdidas, sino también de obtener ya niveles positivos en cuanto a sus números, y que entonces esos niveles positivos le permitan hacer ajustes en la tarifa eléctrica. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de no prometer una reducción de la tarifa eléctrica, porque la reducción de la tarifa eléctrica depende de otros factores. Y esos factores que tienen que ver también con la voluntad que pudiera tener el propio presidente de la República en ese sentido, porque supóngase usted que el presidente de la República decidiera, por un asunto de beneficio para la población de escasos recursos, que nos vamos a ahorrar $400 millones en subsidio. Bueno, pues vamos a ahorrar no solamente 300 millones, y los otros 100 millones de diferencia vamos a transferirlo a la tarifa eléctrica. Eso puede ser una prerrogativa del gobierno, claro, pero eso no se puede plantear, porque no se sabe si va a ser así o si simplemente se va a tomar en cuenta la reducción del costo que representa la energía. Yo creo que eso es correcto, es decir, que no se esté prometiendo cosas que después no se pueden cumplir. Claro. Yo creo que a la gente hay que hablar de la verdad. Así que me parece, y en eso ustedes no van a incurrir entonces en el mismo fallo o en la misma práctica reiterada algunos políticos que ofrecen villas y castillas. Cuando lleguen al poder, entonces lógicamente no pueden cumplir, y la gente se siente frustrada y desalentada, como es natural. Yo creo que hay que hablar la verdad, decir la verdad. Ahora mismo no hay posibilidad de reducir la tarifa eléctrica para los usuarios, punto. Hasta que, en tanto en cuanto, pues el Estado no se libere de la carga que representa el subsidio. Es así. Y que es una carga significativa, don Mario, es una carga que promedia o que ha promediado en la última década. Esa carga económica ha representado alrededor de $1.000 millones cada año. Sí. Imagínese usted que se pueda reducir y que el gobierno pueda tener disponibles 300, 400, 500 millones de dólares en el año de alivio fiscal, que no lo tiene en la actualidad. Eso ya tiene un impacto importante si se invierte bien en otras áreas del país. Lógicamente. Gracias, Esteban. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y yo te espero pronto por acá. Sí. Cada vez que usted me necesite por aquí, yo vengo con todo gusto a hablar con la población y a decir y hablar con la verdad, hablar con planteamientos dirigidos a orientar a la gente. Vamos a ver si la próxima vez que venga podemos hacer entonces más o menos pues un pronóstico de cómo pudiera ser el desenvolvimiento, el comportamiento de la economía en este año, que prácticamente todavía estamos sí, que es un año de muchos retos. Estamos en el dictel todavía, sí, sobre todo ahora con motivo de los procesos electorales, que me imagino que de alguna medida pues podrán afectar un poco el desarrollo de la economía o el desenvolvimiento de todas las actividades en general, porque la gente va a estar focalizada en el tema electoral. Estamos hablando de 2 elecciones prácticamente una detrás de otra 3. Y posiblemente 3, así mismo. Así que no es fácil. Bien, gracias Esteban, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos la pausa, regresamos con el tiro rápido de este día.